Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos suscriptores del canal después de los 65 y contando. Hoy estamos transmitiendo el video número 55 de 365 que nos hemos propuesto grabar, un video al día durante un año. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025. Empezamos. Como prometimos el día de ayer, estaríamos hoy transmitiendo, continuando con los temas de Guasarachi, mi primer año de servicio como profesor de educación primaria. Especialmente, bueno, tengo aquí 5 puntos anotados para que no se me olviden. Pero primero les prometí hablarles de los niños de nuestra escuela. Dijimos ayer que nuestra escuela era, se puede decir, bilingüe, teníamos albergue, un señor tarahumara que se encargaba de administrar el comedor y el hospedaje de los niños, que algunos viajaban desde 10 o 12 o 15 horas de distancia, muchas horas tenían que caminar por entre el bosque, por la sierra, para llegar al albergue. Los viernes, en cuanto terminábamos las clases, regresaban a sus ranchos, a sus comunidades, a convivir con sus familias. Para el domingo por la noche, algunos el lunes por la mañana estaban de vuelta en la escuela. Imagínense el sacrificio que estos niños tenían que hacer cada semana para poder asistir a la escuela. Y a pesar de eso, en los salones, bueno, recuerdo en primer grado estaban la mayoría de los niños tarahumaras, los de primero con la maestra Fili. En segundo y tercero con la maestra Dina había un poco menos tarahumaras. Yo tenía cuarto, quinto y sexto y solamente tenía un niño tarahumara. Como pueden ver, al paso de los años, los niños se iban desertando, los tarahumaras, por diferentes razones. Una, por el sacrificio que tienen que hacer para viajar desde sus ranchos, desde sus cuevas, desde sus casas hasta la comunidad. Pero más importante era la discriminación. Recuerdo una niña, había niños de la comunidad que en estos tiempos podríamos decir eran fifís porque tenían casa. Por ahí en la comunidad había 3 trocas o 4 trocas y estos se puede decir que eran los fifís. Personas que podían salir de la comunidad siempre que pudieran ir a surtir mercancía para comer o para vender a Valleza o ir hasta Parral. De alguna manera era gente que tenía pues sus tierras y sus muchos empleados tarahumaras. Había unas niñas, creo que doña Martina, nos enviaba a sus niñas muy temprano todas las mañanas a la escuela, pero cada una con su frasco de leche recién ordeñada para los maestros. Y por la tarde, pues nos invitaban a comer a sus casas, doña Martina y otras personas de la comunidad que tenían recursos. Algún día, les he platicado mucho de don Santos Chávez, algún día que platiqué con don Santos, me dijo, sí, claro, ustedes los maestros solo van a comer a las casas de los ricos, que no eran ricos, ¿verdad? Pero eran un poquito más, pues tenían un poco más de propiedades, de dinero, de pertenencias que los demás. Fue cuando empecé a ir a esa casita de la montaña a escuchar a don Santos contarnos y cantarnos sus nuevas canciones. Y había niños, la mayoría, bueno, la mitad casi de tarahumaras que llegaban con sus guarachitos. El maestro tarahumara que atendía el internado se encargaba de que pues fueran limpios, se bañaran ahí en el internado, de que hicieran sus tareas. Por las tardes les ayudaba a hacer sus tareas. Los de primer año no sabían español.
y la maestra Philly y nosotros dos no sabíamos hablar tarahumara. Imagínense la dificultad para enseñar a leer y escribir en español a gentes de otros idiomas, cuando nosotros no habíamos sido entrenados para enseñar el español a gentes de otros idiomas, lo cual es muy distinto. Pero les quiero comentar el día de hoy de Fidencio, el único niño que tenía yo tarahumara de cuarto a sexto, eran unos 25 o 30 alumnos y solo había un niño tarahumara de quinto. Con muchos sacrificios había logrado llegar hasta ahí y todas las mañanas los demás niños no querían que se sentara cerca de ellos. Teníamos que, pues por no obligar a los demás, pues Fidencio se tendría que sentar por allá en algún rincón o hasta delante del salón, pero lejos de los demás. Algún día les pregunté, ¿por qué no quieren jugar con Fidencio? ¿Por qué no quieren convivir con él? Estudia mucho, sabe las capitales, las multiplicaciones. Era bueno el muchachito, estudiaba y sabía. Y me dijo una de las niñas, no, pues es que no tenemos problema con Fidencio, maestro. Lo que pasa es que Fidencio apesta. Y caray, fue un golpe, porque de por sí la gente en la comunidad no se baña todos los días, incluso algunos se bañaban los sábados si había fiesta. Ya les comenté ayer que pues era tan frío el clima en la sierra, casi todo el año es frío. Y bañarse en el arroyo con agua fría no está fácil. Y andar cargando agua desde el arroyo hasta la escuela para calentarla y bañarnos no era fácil. Entonces, si nosotros no nos bañábamos diario, me pregunto, Fidencio, ¿por qué decían, es que Fidencio apesta? Pues cuando hicimos el censo del 80, ayer les platiqué que viajábamos desde el amanecer hasta, pues a las comunidades, eran 42 comunidades que tuvimos que visitar, pero un sábado que íbamos para las comunidades, los niños también nos encontrábamos el sábado por la mañana, niños que iban caminando por la sierra, y ahí me encontré a Fidencio, porque la escuela era de lunes a viernes. Pero un sábado por la mañana, después de minutos u horas de avanzar a caballo, encontramos a Fidencio. Oye, Fidencio, ¿a dónde vas? A mi casa. Fidencio tardaba horas en llegar a su casa y de regreso igual. Entonces, esa era la razón por la que Fidencio apestaba. Tenían razón, pero era porque sudaba la gota gorda para llegar a su casa, ida y vuelta, y porque en su casa, después la conocí cuando hicimos el censo, su cueva, pues era cocinar allá adentro, el humo, las paredes de la cueva ahumadas, la ropa, las pertenencias de ellos ahumado, completamente negra la cueva, el sudor de los muchos kilómetros de avanzar por la sierra, el olor a humo. En el internado pues eran 50 niños y no siempre había los recursos necesarios para todos. Las cocineras, que eran tarahumaras también, sufrían para darle comida a 50 alumnos. Entonces sí tenían razón, Fidencio apestaba. Pero Fidencio, lo he platicado en alguno de mis libros, ahorita no recuerdo si fue en La Coneja Estéril o en Los Niños del Basurero. Fidencio era el único que había llegado hasta quinto. Y como yo no volví al siguiente año a esa comunidad para continuar sexto grado, jamás supe si Fidencio terminó la primaria, porque la mayoría en primer grado muchos tarahumaras, en segundo menos, en tercero menos, en quinto solo uno. Eso implicaba que por la discriminación, por la pobreza, por las distancias, por muchas razones, los niños tarahumaras tenían menos posibilidades. De alguna manera era segregación, era discriminación, por motivos de raza, por motivos de clase. Éramos clasistas en esos tiempos, como en la actualidad mucha gente todavía. Bueno, pues esta es la historia de Fidencio.
Les quiero platicar entonces ahora de las veces que hemos atropellado burros, coyotes, venados. En una ocasión, un viernes por la tarde viene Patricio y los amigos, los muchachos tarahumaras que se juntaban con nosotros de la comunidad y nos invitan a ir a un baile, a una boda que iba a haber por allá en algún rancho con los famosos músicos del Cerrito, así les decían, los del Cerrito. Y pues nos juntamos las maestras, los jóvenes, y en la troca de Patricio nos fuimos, no sé, no recuerdo el nombre del rancho, pero pues bailamos, tomamos, y por ahí a la salida del baile, no sabemos a qué horas, pero muy noche, después de la medianoche, empezamos a avanzar con la troca rumbo a Guasarachi. De regreso, tomados, cantando todavía, felices. Y en uno de los callejones, bueno, el único callejón que había, la única vereda que había de un rancho a otro, venía un señor con 2 burros cargados de mercancía, y venía de alguna comunidad donde surtió para su comunidad, y venían 2 burros cargados con su fuste, con su silla de madera y bolsas gigantes, costales de mercancía. Y las luces quizás de la troca, pues era la noche. Quizás a causa de las luces uno de los burros se alteró y se le soltó al señor que los llevaba, al arriero, se fue contra la troca. Corrió directamente contra las luces y cuando estaba a punto de chocar se paró de manos, o sea, levantó las patas delanteras y las puso en el cristal y en el cofre. La troca no tuvimos tiempo de frenar, iba manejando uno de los muchachos. No frenamos simplemente, y el burro cayó hacia atrás y por lo mismo de la silla y los costales que llevaba, el burro quedó tirado abajo de la camioneta. Qué triste, recuerdo que no sé si era Patricio u otro de los chicos que manejaban, pero pues había que sacar la troca le avanzaban, le pisaban al acelerador y no avanzaba, le pisaban hacia atrás en reversa, no avanzaba, estaba la silla de madera de los burros, el fuste le llaman, atorada, estaba encampanada la troca, y este muchacho le daba adelante, adelante, atrás, hasta que logramos salir y nos fuimos. Fíjese nada más, fue la primera atropellada que hicimos. No nos regresamos a ayudarle al señor, ni a ver cómo estaba el burro, menos a llevarlo al hospital o a la veterinaria. Hospital, pues habría hasta Parral, a 3, 4, 5 horas de distancia. Total, nos fuimos a nuestro rancho. Después, en un viaje que yo hice de Casas Grandes a Ciudad Juárez, cuando ya trabajaba en Ciudad Juárez, vivía en Casas Grandes, y una noche, una madrugada, porque yo los viernes salía del trabajo y viajaba a Casas Grandes, los domingos en la noche regresaba a Juárez, o a veces me quedaba a dormir en Casas Grandes el domingo, pero el lunes en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, viajaba para Juárez, para llegar directo a la oficina. En esa ocasión también era una madrugada oscura, y por ahí en el entronque de Palomas se me atravesaron 2 coyotes, o 3, era una manada. Y a la velocidad que va uno en la carretera y a la velocidad que ellos se atraviesan para cruzar la carretera, pues me tocó atropellar a un coyote. Lo más peligroso y lo más triste fue años después, muchos años después. Yo viajé 12 años todos los fines de semana, el viernes para Casas Grandes, el domingo en la noche para Juárez. En una ocasión estaba a punto de amanecer cuando yo iba un lunes para Ciudad Juárez. Trabajaba los lunes, entraba a las 8, entonces yo llegaba directo a la oficina. La oficina estaba en una escuela por ahí en el Libramiento Zaragoza, muy cerquita.
no iba hasta la casa, sino que a la salida de la escuela ya me iba a la casa. Pues por ahí también, por el rumbo del entronque, después de Ascensión, a la velocidad que se maneja en la carretera, 90 kilómetros, 100 kilómetros, de repente percibí que algo, después supe que era el venado, brincó una cerca. Hay unas cercas a los lados de las carreteras precisamente para proteger que las vacas, los animales crucen la carretera y no atropellarlos y no ocasionar accidentes. Ese burro venía tan veloz que parecía lo venían siguiendo, de tal manera que en el momento que yo lo veo que salta, pues ese venado, sí, ese venado que yo veo que salta, ya ya estaba prácticamente en la carretera, ya no había tiempo de frenar. Si freno, posiblemente lo hubiera tomado de frente. Si yo hubiera frenado a la velocidad que iba y a la velocidad que iba el venado, quizás pude haber frenado, pero lo iba a chocar de frente y en esos casos viene hacia el cristal, hacia el cofre el golpe. Era un venado grandote, gigante. Entonces no frené. Lo que sucedió es que el venado a la velocidad que venía me chocó de lado en la puerta derecha. Se estrelló. El fender y la puerta derecha quedaron completamente despedazados. El cristal de la puerta derecha y el parabrisas también roto. La sangre del venado me salpicó, ya que se quebró el cristal del lado derecho, me sangró en la ropa, en la cara, por todo el carro salpicó sangre. Yo después la pensé, ¿qué tal que hubiera frenado 1 milímetro, un 16, un poquito que le hubiera bajado a velocidad? Lo hubiera chocado de frente y entonces sí, eso es lo más peligroso cuando pues el venado se iba a venir dentro de la cabina, dentro del carro. Esa fue una experiencia de un susto muy, muy grande por segundos también o me atropellaba porque al chocarlo yo de frente era el golpe contra mí. En cambio, ahí pues puedo decir en mi desahogo que el venado es el que me chocó, porque sí, me reventó todo el lado izquierdo, el fender, el cristal, la puerta. Bueno, pues son las historias de atropellamientos, el burro allá en la sierra, coyotes y el venado, un venado muy grande, tan solo las astas yo creo que son las que quebraron el cristal y todo, muy pesado. Bueno, pues lamento la vida de estos animalitos tan hermosos, un venado hermoso, los coyotes, el burro tan práctico que es en la sierra para trasladar. Pues bien, son historias que a veces, cuando cuento esto, muchas veces no digo nombres porque en el decir nombres pudiera involucrar a otras personas que luego o me reclaman o luego les van a reclamar a ellos. Entonces, platico historias muy en general y en lo posible no digo lugares exactos o nombres exactos. Ya les hablé de Fidencio, de los atropellos de animales en carretera. Fíjese todo lo que nos la rifamos como maestros. Los maestros que no trabajamos en nuestra casa, en nuestra comunidad, siempre nos la andamos rifando en las carreteras. Cuando trabajé en Delicias viajaba a diario de Chihuahua a Delicias y ahí vimos muchos muertos, muchos choques, volcaduras. Eran años en que las carreteras estaban peor que ahora. No es que estén buenas ahora, estaban peor antes. Había volcaduras, accidentes y era constante ver muertos ahí en una curva que hay entre Delicias y Chihuahua. Todo eso nos ha sucedido y más. Entonces, los maestros rurales, los maestros que trabajamos fuera de las comunidades, no es que merezcamos un premio, simplemente no merecemos tanto castigo, tanto acoso de las autoridades escolares que por muchas razones castigan al magisterio, los gobernantes critican, culpan al maestro de la baja calidad de la educación y no necesariamente, no necesariamente. Hemos trabajado sin libros de texto, sin materiales, sin pizarrón, sin escuelas. Cuando fundamos escuelas nos daban solo el terreno, háganle como puedan.
Ahí van los 2 o 3 profesores y ahí van los 500 alumnos. El magisterio en la historia pues de la humanidad, yo creo que es el peor pagado. Yo trabajé 4 años en Estados Unidos como maestro bilingüe y los otros profesionistas comentaban lo mismo y los otros maestros de allá de Los Ángeles, de California, decían, el maestro es el peor pagado. No sé qué país, parece que Japón, Finlandia, pero en todo el mundo el maestro es el profesionista que menos reconocimiento tiene. Bueno, les platico 2 anécdotas así breves, muy breves, pero también muy interesantes. Como yo era director de la escuela en Guasarachi, frecuentemente el inspector nos hablaba en la radio, porque allá solo se escuchaba Radio Cañón de Ciudad Juárez y Radio Ranchito, que era creo que la central estaba en Parral y retransmitían no, la central estaba en Chihuahua, Radio Ranchito, y transmitían también de Parral. Y el inspector avisaba a todos los directores de la sierra, preséntense en Ballesa tal día, tales horas. Para esto, el autobús que pasaba de Huachochi a Parral solo pasaba los lunes, los miércoles y los viernes. Y si nos citaba un martes, o te salías desde el lunes de la comunidad o pagabas un viaje. Para salir en una de las 3 trocas que había en la comunidad te cobraban 700 pesos en aquel año. Me parece que ganábamos 2,000 por quincena, algo así. Pero pagar 700 tan solo para ir a una reunión donde te iban a entregar documentos, era una vida muy cara. O sea, era caro comer, era caro vivir. Pues esta es la historia, me quedan las 2 anécdotas. Como yo viajaba frecuente a Parral, a Ballesa, los jóvenes de la comunidad nos encargaban. Ya ven que pues no había electricidad, obvio no había refrigeradores. Oiga maestro, pues cuando vuelva le encargamos una botella de licor o un 6 de cerveza. Todo estaba prohibido en aquellos años, en las armas, mucha gente andaba armada, pero estaba prohibido. Cada vez que el camioncito pasaba, bajaban a todos los hombres y subían los soldados a revisar a las mujeres. Ahí en Puerto Justo era uno de los pasos de los retenes. Pero resulta que a los profesores no nos revisaban, entonces yo siempre cargaba un maletín y pues ahí cargaba 1 o 2 botellas de lo que en aquellos años había, que era el licor de alcurnia, pero pues era lo más corriente que había. Una vez le dije a mi hijo, ¿por qué anda tomando de ese licor? Me dijo, pues es que entre más loco se ponga uno es mejor. Tomábamos viejo vergel, presidente y no sé qué basura. Espero no se molesten los que disfrutan de esos licores. Total, llegaba yo al rancho y me esperaban ahí en la entrada y en el arroyo estaban ya los jóvenes y inmediatamente metían las cervezas al arroyo. Cuando íbamos en troca veníamos cargados, pero metían las cervezas al arroyo porque era la manera de enfriar la cerveza. No la tomábamos como en Inglaterra o en Alemania, que toman cerveza caliente. Por último, quiero comentar que aquella última vez que estuve en Guasares y salimos huyendo por el arroyo, estuvimos una semana en Ballesa, en el hotel, haciendo los certificados, la documentación final para los niños de sexto, sus certificados, sus boletas, todo lo que había que terminar. Pero una de esas noches, o la última noche, ya creo que ya íbamos para Parral, se les ocurrió a los muchachos, íbamos todavía juntos, todos hasta Parral, vamos a llegar a un rancho, no recuerdo el nombre del rancho. Allí había un bailecito, pues llegamos a bailar, éramos jóvenes, 19, 20 años, llegamos a bailar y allí fue la primera vez que me pegó lo que le llaman amor a primera vista. O sea, yo no entendí qué sucedió. Saqué a bailar una muchachita. Esa comunidad, no recuerdo el nombre, pero era reconocida por ser habitada por la mayor parte, pues, españoles. Era una españolita de 17, 18 años, hermosa,
eh, platicábamos muy bonito. O sea, fue un simple baile de varias tandas. Pero fue un amor así que yo me quedé impresionado, me ganó. Ahora sí que como dije en otro video, mis dinosaurios viajaron más abajo del abdomen. No, en este caso estaba chavalo, eran mis mariposas, revoloteaban en el estómago. Y yo decía, como, así como en Guasarachi, yo decía, pues ¿para qué me comprometo con alguien si yo no voy a volver y no voy a volver? Pero fue mucha la tentación. Seguimos platicando hasta casi terminar el baile y hubo un momento en que me dijo, ¿y por qué no me llevas contigo? ¿Por qué no me llevas contigo? Me dijo. Yo no la conocía, yo la vi por primera vez, me gustó, le gusté. Yo no sé qué problema estaría pasando o si también vio lo mismo. Platicábamos ayer ahí con los compañeros, cuando llega un maestro, una maestra a una comunidad, los jóvenes la persiguen, la asedian a la maestra porque pues es cheque seguro cada quincena y de por vida, es servicio médico. Esa es una de las razones por la que muchas de las maestras y maestros quedaron en su primer año de servicio, quedaron casados o robados en la comunidad. Pues estuvo a punto de pasarme, yo me enamoré de esa españolita, unos ojazos. Bueno, no les platico porque sería recordar mi juventud y no quiero en este momento porque hay que desayunar antes de irnos al trabajo. Bueno, pues fue la historia del amor, de mi primer amor, un amor platónico. Bueno, lo platónico se llama que tuvimos desde primero de primaria, la maestra de sexto, de alguien se enamoraba uno como alumno. Pero aquí fue un amor de esos que pegan duro. Después, ya estando en Ciudad Juárez, recordaba y decía, ¿y si voy? Y estoy unos días, la conozco, platico, conozco a los padres, y quizá me la traiga, nos casamos, nos venimos a vivir a Juárez, pero pues afortunadamente tampoco tomé la decisión de volver. Esas son algunas anécdotas que suceden y otras mejores y peores. Ya la próxima, el día de mañana, en el día 56 ya, espero no hablar muchos asuntos de Guasarachi. Les dije, tan solo ese tema nos lleva 365 videos, pero con lo de hoy creo que hablé demasiado. Si me escucha mi novia, mi esposa, mis novias, Gloria Trevi, Maribel Guardia, Lady Gaga, no vaya a ser que se enteren con este video y entonces estaríamos en problemas. Pues sí, son los temas principales que anoté para platicarles el día de hoy. Estas son anécdotas, son testimonios, son consejos. Platíquenle a sus seres queridos que si pues, se suscriben, no solo son consejos para viejos. Voy a contar historias de adolescentes, de jóvenes, de niños, de alumnos, para que a todos nos pueda servir. Para no hacer ya este video tan largo, nos vemos mañana jueves 4 de septiembre, el día número 56 de 365. Que tengan excelente, pues como le llaman, ombligo de semana. Hoy es miércoles, nos vemos mañana jueves.